Hola, soy Viridiana Magali Ordóñez Carmona, abogada especialista en propiedad intelectual, y esta es una cápsula más de derechos de autor. Como veníamos viendo en cápsulas anteriores, estábamos hablando de los derechos de autor y señalábamos que eran dos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. El día de hoy veremos lo referente a los derechos patrimoniales. Estos están regulados en el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor y nos señalan que son derechos de carácter económico que le corresponden al autor para explotar sus obras o autorizar a otros su explotación. ¿Cuál es la gran diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales? Bueno, que los derechos morales se refieren a la protección del autor, a la protección de la obra en cuanto a cuestiones de carácter de integridad, de carácter de honorabilidad, de carácter de prestigio. Y los derechos patrimoniales se refieren a los derechos de carácter económico, es decir, a la explotación de la obra en sí misma. Estos derechos patrimoniales tienen como características que son temporales. ¿Recuerdan que los derechos morales son perpetuos? Bueno, los derechos patrimoniales no, van a tener una vigencia. Además, son transferibles. ¿Se acuerdan que los derechos morales no se pueden comercializar? Los derechos patrimoniales sí, ¿vale? No son embargables, no son ignorables, pero sí sus frutos. Esto es muy abogadesco, lo sé, no se preocupen. ¿Qué significa? Significa que los derechos patrimoniales no se pueden embargar, pero el producto económico de la explotación de esos derechos patrimoniales, sí, ¿vale? Entonces, pensemos en el derecho de explotación de cualquier obra, no me lo pueden quitar a mí porque yo tenga una deuda económica. Sin embargo, una vez que yo haya hecho la explotación de esa obra y obtenido alguna ganancia económica, esa ganancia sí me la pueden embargar, sí me la pueden retener como garantía, sí me la pueden ignorar, ¿ok? Ahora, los derechos patrimoniales son diferentes a los derechos morales. Por ello decimos que sin menoscabo de la titularidad en los derechos morales. Y aquí la cosa se complica un poquito. Los derechos morales van a ser siempre del autor, ¿ok? El titular de los derechos morales siempre va a ser el autor. Sin embargo, los derechos patrimoniales le pueden corresponder a una persona distinta. Por eso decimos que el ejercicio de los derechos patrimoniales es sin menoscabo de quien sea el titular de los derechos morales. Pensemos en un ejemplo. Una obra literaria puede tener un autor titular de derechos morales y por otro lado puede tener otro titular de los derechos patrimoniales que no sea el autor. Vamos más adelante. El autor va a ser el titular originario del derecho patrimonial, pero puede tener herederos o causavientes, y estos van a ser titulares derivados. Se los voy a explicar más simple. El autor, al crear su obra, genera derechos que nacen junto con la obra una vez que está materializado. Recuerden, es súper importante que la obra ya exista. Ideas no se protegen. Tenemos la obra, ya existe, surgen los derechos morales y surgen los derechos patrimoniales. En este momento el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales, pero estos derechos patrimoniales decimos que sí se pueden transmitir. Se pueden transmitir porque fallezca el autor, y entonces ahora los herederos pueden explotar estos derechos patrimoniales, o bien durante la vida del autor puede decidir él en algún momento transmitir estos derechos patrimoniales a través de un contrato, por ejemplo. Mira, yo te voy a hacer una cesión de derechos patrimoniales y a través de esta cesión saco de mi esfera estos derechos para que tú los puedas utilizar y los puedas explotar. En ese sentido decimos que titulares de los derechos patrimoniales puede ser el autor, puede ser el heredero, puede ser el adquiriente por cualquier título. Yo les ponía como ejemplo un contrato, pero puede ser una cesión, puede ser una donación,
Y esos derechos morales van a seguir subsistiendo para el autor, mientras que los derechos patrimoniales se van a transmitir a un tercero. ¿Se dan cuenta? Podemos tener ahí un doble titular, ¿no? Un titular de los derechos morales, que es el autor, y por otro lado otro titular de los derechos patrimoniales, que es un tercero. Y en el caso de los derechos patrimoniales, el tercero puede ser incluso una persona moral. Ahora bien, nosotros que ya tenemos esto bien claro de los derechos patrimoniales, tendríamos que preguntarnos cuáles son. Son muy amplios, solamente los enumeraré y posteriormente iremos analizando uno por uno cada uno de estos derechos patrimoniales. Los titulares de los derechos patrimoniales, ¿qué derechos de exclusividad obtienen? Porque decíamos que los derechos de autor son derechos de exclusividad, ¿no? Derechos de exclusividad o morales o patrimoniales. En el caso de los derechos patrimoniales, esta exclusividad se refiere a que el autor puede autorizar o prohibir, por ejemplo, la reproducción de su obra, su publicación, su edición o su fijación en alguna copia, en algún ejemplar, hecho por cualquier medio. También tiene como derecho patrimonial la comunicación pública de su obra a través de cualquier manera, como puede ser una representación teatral, una exhibición pública de su obra, el acceso al público de su obra por medio de las telecomunicaciones, la puesta a disposición del público de sus obras a través de cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier tipo de dispositivo. Por lo tanto, este derecho de exclusividad se refiere a que solo el titular de los derechos patrimoniales puede hacer la comunicación pública de la obra. Y me detengo un poquito para dejar bien clara esta idea. El titular de los derechos patrimoniales puede ser diferente al autor, ¿vale? Entonces, en este sentido, tenemos que el que tenga la titularidad de estos derechos puede entonces tener el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, tiene también el derecho de la transmisión pública o de la radiodifusión de sus obras, tiene la posibilidad también de autorizar o prohibir la distribución de sus obras, incluyendo la venta de sus obras o cualquier tipo de transmisión de la propiedad de sus obras. Tiene la posibilidad de autorizar o prohibir el titular de los derechos patrimoniales la importación al territorio nacional de copias hechas de su obra sin su autorización. Tiene el derecho de exclusividad de la divulgación de las obras derivadas en cualquier modalidad. Y aquí de nuevo hago una pausa. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos sobre la protección de los derechos de autor, que decíamos que la Ley Federal del Derecho de Autor protege tanto a la persona física, al autor de esa obra, como a la obra misma, pues tenemos que este derecho de divulgación de las obras derivadas se refiere a la protección de la obra cuando la obra no es original. Recuerden que para poder proteger la obra necesito que la obra esté fijada en un soporte material, sea posible su reproducción y que además esta obra sea original, ¿ok? En el caso de la originalidad decíamos que basta con que sea nuestra expresión de nuestra personalidad, no necesitamos que sea una idea súper novedosa, pero sí que se trate de algo original, que no sea una copia de algo más. Por lo tanto, el titular de los derechos patrimoniales puede en algún momento impedir la divulgación de obras derivadas. Cuando hay una obra derivada, cuando no es una obra original. Cuando yo utilicé un poema para hacer una adaptación y crear una canción, el titular de los derechos patrimoniales de ese poema te puede decir a ti que hiciste la adaptación de esa obra musical, que no la puedes divulgar. ¿Por qué? Porque hiciste uso de su propia obra, ¿ok? Si tú quieres divulgar una obra derivada, necesitas la autorización del titular de los derechos patrimoniales y necesitas realizar el pago de regalías correspondientes. Por lo tanto, el titular de los derechos patrimoniales, al tener el derecho de exclusividad de divulgación de obras derivadas,
es el único que puede autorizar o prohibir que obras que se hayan basado en la obra de la cual es titular no se puedan, por ejemplo, divulgar, y una obra derivada puede ser una adaptación, puede ser una traducción, puede ser una paráfrasis, puede ser un arreglo musical. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con este derecho. Cuando veamos cada uno de estos derechos en particular, veremos casos muy interesantes, sobre todo en este de la divulgación, en donde entenderemos por qué hay ciertas versiones de ciertas obras que una vez que salen a la luz, empiezan a tener ahí problemas legales porque se trata de la violación del derecho de divulgación de obras derivadas que le corresponde de forma exclusiva autorizar o prohibir al titular de los derechos patrimoniales. Y asimismo, cualquier utilización pública de la obra, salvo que exista algún tipo de exclusión o algún tipo de permisión por parte de la ley federal del derecho de autor. En este sentido, yo quiero que nos quede súper claro, es que los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, son derechos de explotación, son derechos que nos van a generar dinero, son derechos de carácter económico. Y en ese sentido, tenemos que tener claro que el titular de los derechos patrimoniales puede ser una persona diferente al autor. Y ahí ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo pasa eso? Cuando se transmiten los derechos patrimoniales. Veíamos que una de las características de los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, es que los derechos patrimoniales se pueden transmitir, se pueden transferir. Y cuando sucede eso, ahí sí es como, yo te vendí mi derecho de divulgación de una obra derivada. Es decir, te vendí a ti, yo soy Pedrito, y te vendí a ti, Mario, mi derecho de divulgación de una obra derivada. Entonces, Mario se va a encargar que cada vez que vea que una obra de Pedrito se esté traduciendo, adaptando, se esté parafraseando, se esté arreglando de algún modo, Mario va a poder decir, hey, espérate, yo tengo este derecho de divulgación de obras derivadas, me tenías que haber pedido autorización y me tenías que haber pagado una regalía para que tú pudieras hacer esa traducción. Y ya no va a ser Pedrito, el autor de la obra, el que tenga la posibilidad de prohibir o de permitir ese derecho de divulgación, ¿vale? ¿Qué significa? Que va a seguir siendo autor Pedrito, porque Pedrito tiene su derecho de paternidad, su derecho moral, pero ya no cuenta con ese derecho de explotación de su obra como tal en cuanto a la divulgación de las obras derivadas. ¿Qué más podemos decir sobre los derechos patrimoniales? Bueno, los derechos patrimoniales decíamos que no son perpetuos, son temporales. Esta temporalidad se refiere a que va a tener una vigencia estos derechos. Esa vigencia es de toda la vida del autor y 100 años contados a partir de la muerte del autor. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo. Alguien que nació en 1900, murió en 1950. Una vez que fallece en 1950, su obra tiene todavía una vigencia de 100 años contados a partir de la muerte del autor, ¿vale? Esos derechos patrimoniales van a seguir existiendo, que son derechos patrimoniales que, insisto, no necesariamente son titulares los propios autores, pudieron haberlos transmitido. En otro video les explicaré cómo se hacen las transmisiones de derechos patrimoniales y qué tipo de transmisiones hay, ¿vale? En este video no nos daría el tiempo. Por otro lado, tenemos que cuando se trate de muchos coautores, no necesariamente solo una persona creó la obra, a lo mejor tenemos 3 coautores, pues entonces esos derechos patrimoniales van a estar vigentes durante toda la vida de los coautores y esos 100 años se van a contar a partir de la muerte del último coautor. Pero existe la posibilidad de que haya obras que no han sido divulgadas. Recuerden que este derecho de divulgación se refiere a que yo haga el conocimiento de todos los demás, ya existe mi obra. Pero
Puede ser el caso, sea muy penosa y que no quiera divulgar mi obra y entonces se mantenga como una obra inédita. Si esto sucede, esta obra, aunque ya haya fallecido el autor, no ha empezado a correr su vigencia, porque nadie sabíamos que existía. Por lo tanto, los derechos patrimoniales de esta obra van a estar vigentes durante 100 años después de divulgada la obra. ¿Ok? Entonces, una vez que se da a conocer, y esto es súper común que pase, que de pronto entramos a la biblioteca de este gran escritor y encontramos novelas que no sabíamos que existían. Por lo tanto, quiere decir que en el momento en el que descubrimos esa novela y la divulgamos, la hicimos del conocimiento público, que encontramos esta novela que era inédita, esos 100 años van a empezar a contar a partir del momento en el que fue divulgada esa obra. ¿Ok? En este sentido, decimos que si el titular del derecho patrimonial fuera distinto al autor y muere el titular de este derecho patrimonial sin herederos, la facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra va a corresponder al autor. ¿Por qué? Que decimos que uno es el autor de la obra y otro es el titular. Y estos 100 años, que les digo, estos 100 años de vigencia, se consideran como años vigentes durante toda la vida del autor y a partir de la muerte del autor, 100 años más. Pero a partir de la muerte del autor, no a partir de la muerte del titular de los derechos patrimoniales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si el que fallece es el titular de los derechos patrimoniales y no el autor? Pues entonces esos derechos patrimoniales que tenía este titular se van a regresar al autor para que los pueda explotar. Claro, siempre y cuando no haya herederos. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir sobre estos derechos? Pues son derechos de carácter completamente económico. Y si se da el caso de que ya falleció el autor, ya falleció el titular de los derechos patrimoniales y no existen herederos, le puede corresponder al Estado, a través del indautor, la explotación de los derechos de los derechos patrimoniales. Por lo tanto, podemos ver que son muy diferentes los derechos patrimoniales a los derechos morales y podemos darnos cuenta que pueden existir titulares al mismo tiempo. Ahora, algo importante también que hay que señalar es que cada uno de estos derechos que solamente enuncié son independientes entre sí. ¿Qué significa? Que estos derechos los puedo explotar por separado. Yo le puedo transmitir a una persona el derecho de distribución de la obra y a otra persona la transmisión pública o la radiodifusión. Y a cada una de ellas, cuando yo le transmita este derecho, le voy a cobrar una cantidad de dinero distinta, voy a hacer un contrato distinto, por una periodicidad distinta. Cada uno de los derechos patrimoniales, yo como autor los voy a transmitir a terceros para que ellos los exploten y entonces ahora los titulares de esos derechos patrimoniales pueden ser 5, 6, 10 personas, el número de personas a las que yo decida transmitir mi obra. Y recuerden, pueden ser esos terceros derivados, tanto personas físicas como personas morales. Por lo que vemos es completamente distinto a lo que es un derecho moral. El derecho moral siempre le va a pertenecer al autor, el derecho moral es perpetuo, el derecho moral tiene que ver más con esta protección del autor en cuanto a su calidad moral, a su prestigio, el poder proteger a la propia obra, y el derecho patrimonial es única y exclusivamente la explotación económica de la obra. Espero que esta pequeña cápsula les haya sido de utilidad y nos vemos en las siguientes para poder explicar cada uno de los derechos patrimoniales y poner ejemplos al respecto. Nos vemos.